Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. No hay enunciación individual, ni siquiera sujeto de enunciación. Sin embargo, hay relativamente pocos lingüistas que hayan analizado el carácter necesariamente social de la enunciación, pues ese carácter no basta por sí solo y corre el riesgo de ser todavía intrínseco. Nota número 9. De dos maneras diferentes, Michel Bakhtin y William Labov han insistido en el carácter social de la enunciación. De esta forma no solo se opone al subjetivismo, sino al estructuralismo, en tanto que éste remite al sistema de la lengua a la comprensión de un individuo de derecho, y los factores sociales a los individuos de hecho en tanto que hablan. Pues ese carácter no basta por sí solo y corre el riesgo de ser todavía extrínseco. Así pues, se dice demasiado de él o demasiado poco. El carácter social de la enunciación solo está intrínsecamente fundado si se llega a demostrar cómo la enunciación remite de por sí a agenciamientos colectivos. Vemos pues claramente que solo hay individuación del enunciado y subjetivación de la enunciación. En la medida en que el agenciamiento colectivo y impersonal lo exige y lo determina, ese es precisamente el valor ejemplar del discurso indirecto, y sobre todo el discurso indirecto libre. No hay límites distintivos claros, no hay fundamentalmente inserción de enunciados diferentemente individualizados, ni acoplamiento de sujetos de enunciación diversos, sino un agenciamiento colectivo que va a determinar como su consecuencia los procesos relativos de subjetivación, la asignación de individualidad y sus distribuciones cambiantes en el discurso. No es la distinción de los sujetos lo que explica el discurso indirecto, es el agenciamiento tal como aparece de manera libre en ese discurso, el que explica todas las voces presentes en una voz, los gritos de muchachas en un monólogo de Charlus, las lenguas en una lengua, las consignas en una palabra. El asesino americano Son of Sam mataba bajo el impulso de una voz ancestral, pero que pasaba por la voz de un perro. La noción de agenciamiento colectivo de enunciación deviene así fundamental, puesto que debe dar cuenta del carácter social. Ahora bien, sin duda nosotros podemos definir el agenciamiento colectivo por el complejo redundante del acto y del enunciado que los realiza necesariamente, pero esa sigue siendo una definición nominal, y así ni siquiera estamos en condiciones de justificar nuestra posición precedente según la cual la redundancia no se reduce a una simple identidad, o según la cual no hay simple identidad entre el enunciado y el acto. Si queremos pasar a una definición real del agenciamiento colectivo, habrá que preguntarse en qué consisten los actos inmanentes del lenguaje, que hacen redundancia con los enunciados o crean consignas. Diríase que esos actos se definen por el conjunto de las transformaciones incorporales que tienen lugar en una sociedad determinada y que se atribuyen a los cuerpos de esa sociedad. Podemos dar a la palabra cuerpo el sentido más general. Hay cuerpos morales, las almas son cuerpos, etc. Exacto. No obstante, debemos distinguir las acciones y pasiones que afectan a esos cuerpos y los actos que solo son en ellos atributos no corporales o que son lo expresado, l'exprimé, de un enunciado. Cuando Ducrot se pregunta en qué consiste un acto, llega precisamente el agenciamiento jurídico y pone como ejemplo la sentencia del magistrado, que transforma a un acusado en condenado. En efecto, lo que sucede antes, el crimen del que se acusa a alguien, y lo que sucede después, la ejecución de la pena del condenado, son acciones, pasiones que afectan a cuerpos, cuerpo de la propiedad, cuerpo de la víctima, cuerpo del condenado, cuerpo de la prisión. Pero la transformación del acusado en condenado es un puro acto instantáneo o un atributo incorporal, que es el expresado en la sentencia del magistrado. Nota 10. Oswald Ducrot, página 77. Calificar una acción de crimen, robo, abuso de confianza, chantaje, etc., no es, en el sentido que nosotros damos a este término, presentarla como un acto, puesto que la situación jurídica de culpabilidad que define el crimen se supone que debe derivar de estas o aquellas consecuencias de la actividad descrita. Tal actividad es considerada como punible porque perjudica a otro, al orden, a la sociedad, etc. Por el contrario, el enunciado de la sentencia por un magistrado puede ser considerado como un acto jurídico, puesto que ningún efecto viene a intercalarse entre la palabra del magistrado y la transformación del acusado en condenado. La paz y la guerra, fin de la cita.
la paz y la guerra son estados o mezclas de cuerpos muy diferentes, pero el decreto de movilización general expresa una transformación incorporal e instantánea de los cuerpos. Los cuerpos tienen una edad, una madurez, un envejecimiento, pero la mayoría de edad, la jubilación, la categoría de edad son transformaciones incorporales que se atribuyen inmediatamente a los cuerpos en tal o cual sociedad. Ya no eres un niño, entre comillas. Este enunciado concierne a una transformación incorporal, incluso si se dice de los cuerpos, si se inserta en sus acciones y pasiones. La transformación incorporal se reconoce en su instantaneidad, en su inmediatez, en la simultaneidad del enunciado que la expresa y del efecto que ella produce. Por eso las consignas están estrictamente fechadas, horas, minutos y segundos, y son válidas a partir de ese momento. El amor es una mezcla de cuerpos que puede ser representada por un corazón atravesado por una flecha, por una unión de las almas, etc. Pero la declaración, entre comillas, te amo, expresa un atributo no corporal de los cuerpos, tanto del amante como del amado. Comer pan y beber vino son mezclas de cuerpos. Comulgar con Cristo también es una mezcla entre cuerpos propiamente espirituales, no por ello menos, entre comillas, reales. Pero la transformación del cuerpo y del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo es lo puro expresado de un enunciado que se atribuye a los cuerpos. En un secuestro aéreo, la amenaza del pirata que esgrime un arma es evidentemente una acción, y lo mismo ocurre con la ejecución de los rehenes en el caso de que se produzca. Pero la transformación de los pasajeros en rehenes y el cuerpo avión en cuerpo prisión es una transformación incorporal instantánea. Un mass media act, en el sentido en el que los ingleses hablan de speech act. Las consignas o los agenciamientos de enunciación en una sociedad determinada, en resumen, el ilocutorio, designan esa relación instantánea de los enunciados con las transformaciones incorporales o atributos no corporales que ellos expresan. Resulta sorprendente esa instantaneidad de la consigna, que puede ser proyectada hasta el infinito, situada en el origen de la sociedad. Así, en Rousseau, el paso del estado de naturaleza al estado civil es como un salto en el vacío, una transformación incorporal que se hace en un instante, cero. La historia real cuenta sin duda las acciones y las pasiones de los cuerpos que se desarrollan en un campo social. En cierta manera las comunica, pero también transmite consignas, es decir, actos puros, que se intercalan en el desarrollo. La historia no se librará jamás de las fechas. Quizás sea la economía o el análisis financiero la que mejor muestre la presencia y la instantaneidad de esos actos decisorios en un proceso de conjunto. Por eso los enunciados no forman parte realmente de la ideología, sino que actúan ya en el supuesto dominio de la infraestructura. La inflación galopante en Alemania después de 1918 es un proceso que afecta al cuerpo monetario y a muchos otros cuerpos, pero el conjunto de las circunstancias hace posible de pronto una transformación semiótica que, aunque esté teóricamente ajustada a las variaciones del cuerpo, de la tierra y de los activos materiales, no por ello deja de ser un acto puro o transformación incorporal. El 20 de noviembre de 1923, nota número 11, J.K. Galbraith, l'Argent, l'inflation finale. El telón cayó el 20 de noviembre de 1923. Como para Austria un año antes, el final sobrevino brutalmente. Y al igual que la inflación francesa, de menor amplitud, se terminó porque ya no podía continuar. El 20 de noviembre se decretó que el viejo Reichsmark ya no era una moneda. Se instauró una nueva, el Rentenmark. Se decretó que ese nuevo Rentenmark sería garantizado por una hipoteca sobre el conjunto del suelo y de los demás activos materiales determinados por el Reich. El origen de estas ideas se remontan a los asignados, pero era claramente más fraudulenta. En la Francia de 1789 existían vastas tierras recientemente confiscadas a la Iglesia contra las que la moneda podía ser intercambiada al principio. Pero si un alemán hubiese ejercido un derecho de incautación sobre la propiedad de la tierra, se habría dudado de su salud mental. Y, no obstante, el sistema funcionó con la ayuda de las circunstancias. Si, después de 1923, el presupuesto alemán hubiese estado sometido a las mismas exigencias que
precedentemente las indemnizaciones y el coste de la resistencia pasiva, nada habría podido salvar el MARC y su reputación. Fin de la nota número 9. Los agenciamientos no cesan de variar, de estar ellos mismos sometidos a transformaciones. En primer lugar, hay que hacer intervenir las circunstancias. Benviste muestra perfectamente que un enunciado performativo no es nada al margen de las circunstancias que hacen que lo sea. Cualquiera puede gritar decreto la movilización general, pero es un acto de infantilismo o de demencia, y no un acto de enunciación, si no hay una variable efectuada que da derecho a enunciar. Y lo mismo puede decirse de te amo, que no tiene sentido sujeto ni destinatario al margen de las circunstancias, que no se contentan con hacerlo creíble, sino que lo convierten en un verdadero agenciamiento, un marcador de poder, incluso en el caso de un amor desgraciado, también por voluntad de poder se obedece. Ahora bien, el término general de circunstancias no debe hacernos creer que se trata únicamente de circunstancias externas. Lo juro, entre comillas, no es lo mismo si se dice en familia que si se dice en la escuela, en un amor, en el seno de una sociedad secreta, al tribunal. No es lo mismo, pero tampoco es el mismo enunciado. No es la misma situación de cuerpos, pero tampoco es la misma transformación incorporal. La transformación se dice de los cuerpos, pero ella misma es incorporal, interna a la enunciación. Hay variables de expresión que ponen la lengua en relación con el afuera, pero precisamente porque son inmanentes a la lengua. Mientras que la lingüística siga hablando de constantes fonológicas, morfológicas o sintácticas, está relacionando el enunciado con un significante y la enunciación con un sujeto. Falla así el agenciamiento, remite las circunstancias al exterior, encierra la lengua en sí misma y convierte la pragmática en un residuo. La pragmática, por el contrario, no apela únicamente a las circunstancias externas, extrae variables de expresión o de enunciación que son para la lengua otras tantas razones internas, para no encerrarse en sí misma, como dice Bakhtin. Mientras que la lingüística extraiga constantes, continúa siendo incapaz de hacernos comprender cómo una palabra forma una enunciación completa. Hace falta un elemento suplementario que permanece inaccesible a todas las categorías o determinaciones lingüísticas, aunque sea totalmente interno a la teoría de la enunciación o de la lengua. Nota número 12. Miquel Bakhtin, página 156-157, y sobre las relaciones de fuerza simbólica en tanto que variables internas de la enunciación. Pierre Bourdieu, l'économie des échanges linguistiques en linguistique et sociolinguistique, langue française, mayo de 1977. La consigna es precisamente la variable que convierte la palabra como tal en una enunciación. La instantaneidad de la consigna, su inmediatez, le da un poder de variación en relación con los cuerpos a los que se atribuye la transformación. La pragmática es una política de la lengua, un estudio como el de Jean-Pierre Fey sobre la constitución de los enunciados nazis en el campo social alemán es ejemplar a este respecto y no es un mero calco de la constitución de los enunciados fascistas en Italia. Este tipo de investigaciones transformacionales conciernen a la variación de las consignas y de los atributos no corporales que se relacionan con los cuerpos sociales y que efectúan actos inmanentes. También podría servir como ejemplo, aunque en otras condiciones, la formación de un tipo de enunciados específicamente leninistas en la Rusia soviética a partir del texto de Lenin titulado A propósito de las consignas. Ya era una transformación incorporal a la que había extraído de las masas una clase proletaria en tanto que agenciamiento de enunciación, antes de que se diera las condiciones de aparición de un proletariado como cuerpo. Genialidad de la primera internación marxista que inventa un nuevo tipo de clase, proletarios de todos los países unidos, proletarios del mundo unidos. Nota número 13. La misma noción de clase proletaria está sometida a la pregunta, ¿existe ya el proletariado en tal momento y como cuerpo, o bien todavía existe? Vemos cómo los marxistas hacen uso anticipatorio de ella cuando hablan, por ejemplo, de un proletariado embrionario. Fin de la nota.
Pero, rompiendo con los socialdemócratas, Lenin todavía inventa o decreta otra transformación incorporal, que extrae de la clase proletaria una vanguardia como agenciamiento de enunciación y que va a atribuirse al, entre comillas, partido, a un nuevo tipo de partido como cuerpo distinto, a un riesgo de caer en un sistema de redundancia específicamente burocrático. Apuesta leninista, golpe de audacia. Lenin declara que la consigna, entre comillas, todo el poder a los soviets, solo era válida entre el 27 de febrero y el 4 de julio para el desarrollo pacífico de la revolución, pero ya no vale para el estado de guerra, y el paso de una a otra implicaría precisamente esa transformación, que no se contenta con ir de las masas a un proletariado director, sino que va del proletariado a una vanguardia dirigente. El 4 de julio, exactamente, se acabó el poder de los soviets. Se puede asignar todas las circunstancias externas, no solo la guerra, sino la insurrección que obliga a Lenin a huir a Finlandia, pero aún así, el 4 de julio se anuncia la transformación incorpórea antes de que el cuerpo al que se atribuirá el partido sea organizado. Toda consigna debe ser deducida de la suma de particularidades de una situación política determinada. Si se objeta que esas particularidades remiten precisamente a la política y no a la lingüística, habría que señalar hasta qué punto la política trabaja con lengua desde dentro, haciendo variar no solo el léxico, sino también la estructura y todos los elementos de frases al mismo tiempo que cambian las consignas. Un tipo de enunciado solo puede ser evaluado en función de sus implicaciones pragmáticas, es decir, de su relación con presupuestos implícitos, con actos inmanentes o transformaciones incorporales que él expresa y que van a introducir nuevas divisiones entre los cuerpos. La verdadera intuición no es el juicio de gramaticalidad, sino la evaluación de las variables internas de la enunciación relacionadas con el conjunto de las circunstancias. Hemos ido de los mandatos explícitos a las consignas como presupuestos implícitos, de las consignas a los actos inmanentes o transformaciones incorporales que ellas expresan, luego los agenciamientos de enunciación de los que ellos son las variables, y en la medida en que esas variables entran en relaciones determinables en tal momento, los agenciamientos se reúnen en un régimen de signos o máquina semiótica, pero es evidente que toda sociedad está atravesada por varias semióticas, posee de hecho regímenes mixtos. Es más, en otro momento, surgen nuevas consignas que modifican las variables y que no pertenecen todavía a un régimen conocido. La consigna es, pues, redundancia de varias maneras, no solo en función de una transmisión que es esencial a ella, sino también en sí misma y desde su emisión, bajo la relación inmediata con el acto o la transformación que ella efectúa. Incluso una consigna en ruptura con una semiótica determinada ya es redundancia. Por eso el agenciamiento colectivo de enunciación no tiene otros enunciados que los de un discurso siempre indirecto. El discurso indirecto es la presencia de un enunciado transmitido en el enunciado transmisor, la presencia de una consigna en la palabra. El discurso indirecto abarca la totalidad del lenguaje, lejos de que el discurso indirecto suponga un discurso directo, es este el que se extrae de aquel. En la medida en que las operaciones de significancia y los procesos de subjetivación en un agenciamiento están distribuidos, atribuidos, asignados, o que las variables del agenciamiento entran en relaciones constantes por muy provisionales que sean. El discurso directo es un fragmento de masa separada y nace del desmembramiento del agenciamiento colectivo, pero este siempre es, y como el rumor de donde extraigo mi nombre propio, el conjunto de voces concordantes o no de donde saco mi voz. Siempre dependo de un agenciamiento de enunciación molecular. Si no está dado en mi conciencia, que tampoco depende únicamente de mis determinaciones sociales aparentes y que reúne muchos regímenes de signos heterogéneos. Glosalia. Escribir quizás sea sacar a la luz ese agenciamiento del inconsciente, seleccionar las voces susurrantes, convocar las tribus y los idiomas secretos, de los que extraigo algo que llamo yo. Yo es una consigna. Un esquizofrénico declara, he oído unas voces decir, es consciente de la vida. Nota 14. Citado por David Cooper, Le langue de la foi.
Cooper comenta, el término oír voces significa que se deviene conscientemente de algo que rebasa la conciencia del discurso normal y que, como consecuencia, debe ser experimentado como diferente. En ese sentido, puede perfectamente hablarse de un cogito esquizofrénico, pero que convierte a la conciencia de sí en la transformación incorporal de una consigna en el resultado de un discurso indirecto. Mi discurso directo sigue siendo el discurso indirecto libre que me atraviesa de parte a parte y que viene de otros mundos o de otros planetas. Por eso tantos artistas y escritores se sintieron tentados por las sesiones de espiritismo. De ahí que cuando se plantea la pregunta de cuál es la facultad específica de la consigna, no queda más remedio que reconocerle extrañas propiedades, una especie de instantaneidad en la emisión, la percepción y la transmisión de las consignas, una gran variabilidad y una capacidad de olvido que hace que uno se sienta inocente de las consignas que ha seguido, después abandonado para coger otras. Una capacidad propiamente ideal o fantástica para la aprehensión de las transformaciones incorporales, la aptitud para captar el lenguaje bajo la forma de un inmenso discurso directo. Nota número 15. Elias Canetti es uno de los raros autores que se han interesado por el modo de acción psicológica de la consigna. Canetti supone que un orden imprime en el alma y la carne una especie de aguijón que forma un quiste, una parte endurecida, eternamente conservada. Así pues, el único alivio posible es pasarlo lo más rápido posible a los otros para crear masa, aún a riesgo de que la masa se vuelva contra el emisor de la conquista, pero que la consigna sea como un cuerpo extraño al cuerpo, un discurso indirecto en la palabra. También explica el prodigioso olvido. El ejecutante no se acusa a sí mismo, acusa al aguijón, a la instancia extraña, al verdadero culpable, por así decirlo, que lleva con él a todas partes. El agujón es el eterno testigo de que uno mismo no ha sido el autor de tal o cual acto. Uno se siente su víctima, y en ese caso no queda el menor sentimiento para la verdadera víctima. Es pues cierto que los hombres que han actuado bajo un orden se consideran perfectamente inocentes. Esto es tanto lo que veo en activistas. Y porque eso justamente esa era mi hipótesis, mi argumento tentativo, que la redundancia de la repetición de las premisas, les está diciendo consignas, justamente constituyen una realidad que ya nada, llevan consigo a todas partes y que, bueno, se sienten siempre víctimas de lo mismo, ¿no? Es pues cierto que los hombres que han actuado bajo un orden se consideran perfectamente inocentes y por ese motivo volverían a comenzar con otras consignas. Canetti, de aquí una explicación profunda del sentimiento de inocencia de los nazis, ¡qué duro!, o de la capacidad de olvido de los antiguos estalinistas, tanto más amnésicos cuanto que invocan su memoria y su pasado para arrogarse el derecho de lanzar o de seguir nuevas consignas todavía más siniestras. Manía de los aguijones. El análisis de Canetti nos parece esencial en este respecto. No obstante, presupone la existencia de una facultad psíquica muy particular sin la cual la consigna no podría tener ese modo de acción. Toda teoría racionalista clásica da un sentido común, de un buen sentido universalmente compartido, basado en la información y en la comunicación. Es una manera de tapar u ocultar y de justificar de antemano una facultad mucho más inquietante que es la de las consignas, facultad singularmente irracional que se cauciona tanto más cuanto que se la bendice con el nombre de la razón pura, ni más ni menos que la razón pura.